Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Arrancamos hoy una INCOT sesión un poco diferente. Lo hemos llamado INCOT Fisio. Soy Sergio Pombo. Soy Juan Catalán. Estamos haciendo una sesión, en este caso, dirigida a un público un poquito diferente, de fisioterapeutas y sobre todo, buscando fomentar una comunicación diferente entre el traumatólogo y el fisioterapeuta. Empezó. Primero que nada, bueno, explicar brevemente qué es INCOT, ¿no? Esto de INCOT es el Instituto Carratala de Ortopedia y Traumatología. Somos un equipo de traumatólogos, anestesistas, enfermeros subespecializados en las diferentes regiones del cuerpo, mano, muñeca, hombro, cadera, rodilla y pie. Y un poco estas subdivisiones para poder ofrecer el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y venimos a hablar hoy efectivamente de la importancia de este trabajo en equipo y complementario entre traumatólogos y fisioterapeutas, no desde el punto de vista jerárquico, sino desde un punto de vista más transversal y como piezas del engranaje de un proceso que es ese manejo óptimo del paciente, ¿no? Al final lo que queremos es daros un poco las claves para no fallar a la hora de trabajar en equipo, sobre todo cuándo la podemos cagar, qué cosas han salido mal algunas veces, cómo podemos aprender de ellas y cómo nos pueden valer o bien para aplicar nuestros protocolos en pacientes deportistas de élite o bien en pacientes, como hablábamos hace un rato, de las comarcas, ¿no? Una menor de marca de banda funcional y que también se merecen lo mejor. ¿Y para ello a quiénes hemos traído, Sergio? Pues hemos traído desde Alicante al gerente de Physio Global Sports, profesor en el CEU de Elche, docente en múltiples másters universitarios, a Josep Caballero. También es agente externo de múltiples clubes de fútbol, de la FIFA, y seguro que me dejo muchos cargos de por medio. Pero vamos, al final, una persona muy, muy docente que está muy implicada a la hora de asistir a deportistas, pero también tiene actividad fuera de ello. Correcto. Muchas gracias por contar con nosotros, un auténtico placer. Nada, Josep. Bienvenido, Josep. Por el otro lado, en el otro lado del ring, ¿no? Digamos que tenemos al fisioterapeuta y al traumatólogo. Sabemos que se llevan bien, pero hoy quizás se den algún golpe en la nariz. Tenemos a David Benedito, especialista en cirugía deportiva, forma parte del equipo Trauma Plus y, sobre todo, una persona cercana que no tiene problema en comunicarse con el fisioterapeuta y que tiene una manera de trabajar que hoy también nos va a ayudar mucho a aprender. Gracias, David, por ayudarnos con nosotros. Muy buenas a todos, ¿eh? Y encantado también de estar por aquí. Perfecto. Muy bien. Pues nada, echar las presentaciones. Bueno, querías preguntarle. Sí, bueno, había una pregunta con la que queríamos abrir un poco por romper el hielo, que es con total honestidad y cercanía. David, ¿a ti qué es lo que más te fastidia de tratar con fisioterapeutas? Porque podemos empezar por lo bonito, pero no va un poco ahí el tema. Habéis empezado A cañonazos, ¿eh? Bueno, primero nos quitamos la careta. A ti tendrás un montón de cosas buenas de las que hablaremos, pero ¿qué es lo que más te fastidia de tratar con fisioterapeutas? ¿Qué es lo único malo? Si hay algo. Pues, no, hombre, como en todas las cosas hay cosas buenas y cosas malas. Y es verdad que yo creo que también, como le pasaría a otros compañeros médicos, es aquellos fisioterapeutas que, ya sea por la carga asistencial o por la manera de trabajar, etcétera, no valoran de entrada al paciente. Me refiero, muchas veces, como estábamos hablando antes, hoy estamos en el día a día de las pruebas complementarias, todo el mundo tiene acceso a resonancias, autodiagnóstico, internet, etcétera, y muchas veces te vienen ya como un papel y hemos perdido como la clínica, nuestra exploración y, como decía antes un poco con Josep, el valorar que a lo mejor te lo han enviado con un tipo de diagnóstico, pero el paciente en ese momento tiene otra patología y tú, por el simple hecho de dejarte llevar, le tratas la mano, no, pero a mí no me hables del hombro porque me han mandado para la mano. Entonces, ese tipo de personas que no ponen un stop y te dice, espera un momento porque yo creo que tu problema no está en la mano, sino que viene del hombro o de las cervicales, etcétera. Vamos a parar, vamos a reevaluarte, te mandamos otra vez al trauma si hace falta y a partir de ahí pues iniciamos un camino u otro, porque desgraciadamente hay algunos que van un poquito todo ahí con el rebaño a dejarse llevar y yo creo que eso es lo que le perjudica al final mucho al paciente. Muy bien. Y en tu caso, Josep, ¿qué es lo que más odias o lo que más te ha... Lo más te pesa, ¿no? pesado quizá del trato con traumatólogos en estos casos? A mí me gusta mucho trabajar con médicos. De hecho, tengo la suerte de que años atrás
trabajé muchos años con una persona Jero Benavent, que primero fue fisio, luego fue podólogo, luego fue médico, y me enseñó mucho. Y luego en los últimos años, todo lo que he trabajado con Benedito y con el equipo con el que trabaja, y me fascina trabajar con ellos. Y a lo mejor estoy equivocado, pero bajo mi punto de vista, lo que observo en el mundo de la traumatología, por lo menos en las comarcas donde yo trabajo, es que existen dos generaciones. Una generación que ya está más cerca de jubilarse, que tiene una forma de trabajar y tiene una metodología, y traumatólogos más jóvenes que sí que no les importa relacionarse con fisioterapeutas, aprovecharse de muchas de las cosas buenas que se hacen en fisioterapia y ayudar y compartir conocimientos con fisioterapeutas. Entonces, observo dos velocidades, una que nos respeta y son más participativos, y otra, como si pudiera ser la vieja guardia, que son más escuetos y suelen marcar líneas rojas. Ok, muy buen apunte, desde luego, para comenzar. También sospechábamos que lo dirías. Estaba contemplado casi. Muy bien, y en esa línea, ¿no? De dónde están los límites de la fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Esa vieja guardia, por ejemplo, ¿qué palos en la rueda observas más habitualmente, ¿no? También te he de decir que el fisioterapeuta, y más sobre todo en la nueva fisioterapia avanzada, tiene que saber dónde están sus límites y tiene que saber que un fisio no es un doctor y que un fisio no puede hacer diagnóstico de medicina y que el buen fisio tiene que saber cuáles son sus herramientas. Y el buen doctor, bajo mi punto de vista, yo creo que los que son más avispados, si se acercan al fisio, les va a ir mejor a las dos partes, porque a veces hago un razonamiento que a lo mejor a mucha gente a lo mejor no le gusta, pero yo hago cuentas sencillas. Hay más fisioterapeutas que traumatólogos. Hay más clínicas de fisioterapia que de traumatología. En volumen van a entrar más pacientes por las clínicas de fisioterapia que las que van a entrar de forma directa a traumatología. Entonces, el fisioterapeuta que conozca bien lo que hace y las cosas, y el fisioterapeuta que conozca bien las técnicas que se pueden aplicar en traumatología por traumatólogos, va a tener la capacidad de poder derivar una gran cantidad de pacientes, que al final lo más importante en la ecuación es el bienestar del paciente. Da igual que lo haga un trauma, que lo haga un radiólogo, que lo haga un fisio. Al final no nos tenemos que olvidar que lo importante es el bienestar del paciente. Entonces, el fisio que sepa bien lo que tiene que hacer en fisioterapia y que entienda lo que se haga en traumatología, igual que el trauma que sepa las nuevas técnicas de fisioterapia y los efectos que tiene, tanto A como B, va a lograr mejor beneficio para el paciente. Desde luego. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, yo creo que todo lo que has dicho tiene mucha razón y siempre, como cuando damos clases en la universidad y algo más, siempre explicamos que el fisio, ya sea por lo que ha dicho Josep o por la gran mayoría de veces es por la asequibilidad que tiene el paciente de ir a un fisio, es la primera línea de fuego. Entonces, eso es como en una batalla, si pierde ya la primera línea está mal, ya todo va a ir mal encauzado. Desde un mal diagnóstico desde el inicio o alguien, como estabas diciendo, que no sabe los límites o no sabe cuándo algo es lo suficientemente grave para no tratar y dejar pasar el tiempo y derivar antes al traumatólogo o al médico para que valore con pruebas complementarias o decía si es quirúrgico o no es quirúrgico, porque muchas veces para muchos tejidos como ligamentos, tendones, etcétera, el tiempo cuenta y es muy, muy importante para muchas lesiones. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico pues retardado, el paciente pues también se va a perjudicar. Entonces, el que esa primera línea esté como hacen ahora todos los fisios con los que trabajo, en ecografía, en electromiografía, en un buen diagnóstico, en los test clínicos, todo eso ayuda mucho al paciente para no perder el tiempo, sobre todo cuando es una lesión más grave. Las lesiones menores, obviamente, pues pasan más desapercibidas porque al final el paciente se suele recuperar, pero ese porcentaje a lo mejor más pequeño que sí que es más grave y que tiene que ser unas señales rojas, unas señales de alerta, que si el fisio la sabe, el médico antes recibirá a ese paciente, porque sí que hoy en día soy la primera línea de diagnóstico 100%, porque nos vienen casi todos derivados así. Perdona, David, hablando de esa primera línea y pregunta para Josep, tú como primera línea, ¿qué 3 cosas evalúas del paciente y qué cosa te puede hacer pensar, lo derivo, no lo derivo? ¿Cuál es tu manejo en la práctica?
ese paciente te viene desde la clínica o lo vas a ver como deportista o si cambia. Explícanos Yo un soy, poco soy cómo lo- bastante cuadriculado y me gusta siempre, cada vez que entra un paciente, sobre todo en primera valoración, intentar tener 3 casillas: la casilla del dolor, la casilla de la estructura y la casilla de la función, y poder valorar cada casilla para tener datos objetivos. Y hay una cosa que me cuesta mucho y intento modificarla, pero no soy capaz, que es que a mí no me gusta tratar mucho. Y si veo mucho a una persona, es que estoy haciendo algo mal. Y me canso si veo muchas veces al mismo paciente. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, y lo digo con completa sinceridad, pienso muchas veces en la economía del paciente. Y si creo que pongo en la balanza que a lo mejor una intervención médica le va a resultar mejor y va a ser más económico que 20 sesiones de fisioterapia, yo soy el primero que prefiero derivarlo a otra línea, pensando siempre en el bienestar del paciente, y lo digo en serio, ¿eh? No me gusta saturar de sesiones. Si hago 3 o 4 sesiones en 2 semanas y no veo avances y le veo la misma cara al paciente, prefiero derivar para que otro profesional me dé otro punto de vista o otra técnica que yo no pueda realizar porque soy fisioterapeuta, y ver si así mejora. Entonces, lo primero que hago es, si a partir de la tercera o la cuarta sesión no mejora, derivo en este caso casi siempre a Benedito. Y si después veo líneas que son cosas que me llaman la atención, sobre todo en ecografía, demasiado edema, banderas rojas, como pueden ser muchas veces incluso tromboflebitis, o directamente, no me cuesta nada. De hecho, prefiero enviar al trauma, tener el consenso del trauma y el respaldo en este sentido, y si todo está ok, continuar luego con el tratamiento. Ok. Y, por ejemplo, David, imaginemos un paciente derivado por Josep a tu consulta, al que estableces un diagnóstico, por poner un ejemplo concreto, una rotura de manguito rotador. ¿Vale? Tú a ese paciente, ¿tenéis algún protocolo, alguna forma de trabajar, digamos, basada en la prehabilitación? Que tú le programas una cirugía, que has decidido que es quirúrgico, hablas con Josep, lo planificáis de alguna manera, no solo después, sino pre, intra y post. No sé si hay alguna vía de que Sí, sí. tengáis. Normalmente, si viene de parte de Josep, lo que estábamos diciendo, tendré como 3 o 4 llamadas perdidas los días de antes, explicándome el caso como 4 o 5 veces, y luego con un informe gigante explicándolo todo, las casillas y todo lo que dicen. Y eso es verdad que justo hoy lo hablábamos, porque obviamente hemos vuelto a hablar, que como estamos en contacto diario prácticamente, ya sea por todos los pacientes, ya sea de nuevos diagnósticos, pacientes operados, etcétera, eso es lo que nos ayuda a trabajar y hacer un día a día mucho más fácil, tanto para él, como bien ha dicho, que no quiere sobrecargar al paciente de sesiones de fisio a la mínima que cree que con una infiltración o con algo se puede mejorar el paciente y adelantar los procesos de recuperación, lo envía enseguida. Me comenta el caso muchas veces antes para tampoco hacer perder el tiempo al paciente, y entre los dos decimos, oye, mira, sí, pídele una resonancia y que me venga con la prueba complementaria, o no, que venga directamente, lo exploro y ya valoramos para qué articulación o qué patología podemos ir. Y yo creo que eso, uno de los cambios que he hecho yo en mi práctica clínica trabajando con los fisios así, es mucho mejor tanto para los profesionales, para los dos, fisio y médico, y como para el paciente. Todos están mucho más agradecidos, es un trato mucho más personalizado, no es un número más en la consulta al que se le pide otra vez resonancia, fisioterapia y vuelva dentro de un mes y medio. Pues todas esas cosas yo creo que tenemos que cambiar el chip, porque pues eso, un poco por el sistema nos está llevando a perder la calidad asistencial, que yo creo que es lo principal para un buen diagnóstico, ya sea recuperación, precirugía o postcirugía, las 3 cosas. Y una pregunta, ¿la vía de comunicación al final es WhatsApp, teléfono, o tenéis establecidos sesiones mensuales con casos o tal? ¿O cuál es, en vuestro día a día, cuál es la forma de tener esa comunicación? WhatsApp personal, oye, le mando un audio, le cuento el caso, te va a llegar este paciente y lo mandas directamente, o a nivel práctico, ¿cómo lo hacéis? Diría que esa demanda, cuando en algún momento os hace falta WhatsApp, si es algo más formal o más extenso porque queremos adjuntar algún paper, un correo, o por ejemplo hoy que estábamos hablando, a ver si este mes nos juntamos para cenar. Es decir, no hay un protocolo, estanca. Ok, vale. Perfecto. Que es importante también dejarlo claro. Es verdad lo que decía Sergio.
Sí, no, lo que decías tú antes, Sergio, que muchas veces cuando ya sí que es verdad que tenemos una lesión de un menisco o una lesión de un cruzado o una lesión de un manguito o una inestabilidad de hombro, muchas veces ya el trabajo que se hace antes, él ya lo está haciendo, me refiero con el paciente. Entonces ya el paciente viene como con los deberes hechos, luego viene el diagnóstico concreto para dejar la técnica quirúrgica más adecuada y luego enseguida empieza la recuperación. O sea, todo ese canal es que es diario. Por eso tampoco no es que ni tengamos ni un grupo ni nada, sino que simplemente es una llamada para comentar todos los pacientes como que hay en el día a día. Bien, Si perfecto. tuviéramos que resumir ese punto para tener más aplicabilidad con los fisios que nos escuchan, tenemos un paciente que yo entra en consulta, lo valoro, creo que puede ser un paciente para cirugía de menisco, se lo digo a David, suele llegar ya allí con la resonancia y durante el plazo, en el caso de que sea quirúrgico, en el plazo en el cual tiene que entrar al quirófano con David, pues ya sabemos que tenemos de antes el preoperatorio, mejorar la masa muscular, tener toda la movilidad articular, trabajo de estructuras accesorias para que llegue lo mejor posible al proceso quirúrgico y una vez hace Benedito la cirugía, me dice qué es lo que ha visto, porque muchas veces de lo que aparece en la resonancia, lo que se encuentra el doctor, dista un mundo. Me da su feedback, me dice también, hace poco tuvimos un paciente que es muy importante para el fisio, lo que dice el doctor. Pues cuidado con este paciente, que es un paciente muy activo, o es un paciente en el cual es muy aprensivo. Cuidado con las palabras que vayas a utilizar. Entonces, toda esa información que a nosotros nos da el doctor de cómo lo ha visto en el quirófano, de cómo lo ha visto a las 24 horas, nos ayuda mucho a estructurar las siguientes fases. Claro. Y ahí, Josep, tanto en el pre como en el post, desde el punto de vista de la fisioterapia, si ahora te diriges a los traumatólogos, ¿qué técnicas aplicáis, digamos, más novedosas últimamente? Es decir, desde el punto de vista intervencionista. Exacto. ¿no? ¿Qué intervención realizas como fisio para que los traumatólogos que nos escuchen lo conozcan y tengan un poco una visión general? ¿Con qué te asistes tú? Que pueda Mira, tener mayor. Igual que he nombrado antes lo de las 3 casillas, la dolor, estructura, función, dentro del marco de la evidencia científica y de las nuevas metodologías, nos vamos al marco del dolor y hoy en día la técnica para mí más potente para trabajar el dolor es la neuromodulación. Y dentro de la neuromodulación, los protocolos de depresión. Entonces, es una técnica efectiva, relativamente sencilla de realizar y con efectos muy positivos. Y después hay un cajón, para mí mucho más grande, que se desconoce mucho en la cirugía, que es dentro de los protocolos, dentro de la parte de la función, la tercera casilla, cuando existe inhibiciones musculares iatrogénicas, problemas de activación. Hay protocolos de potenciación dentro de la neuromodulación con una corriente relativamente, tiene muchos años, pero ahora relativamente nueva porque se está introduciendo en los nuevos dispositivos de electroterapia, que es el Theta-Bars. Y este tipo de corriente, dentro de la literatura científica, es un tipo de corriente que mejora la excitabilidad, que mejora las potenciaciones, porque inhibe las motoneuronas inhibitorias. Entonces, es un pepino a la hora de mejorar frenar o prevenir la inhibición muscular iatrogénica, junto con otras técnicas como puede ser el BFR, que es una técnica que se aplica en la preparación física y la fisioterapia para mejorar el área de sección transversal de un músculo. Y todas estas cosas son cosas que en el día a día se utilizan actualmente en la fisioterapia avanzada y que en muchas ocasiones la traumatología lo desconoce. Correcto. Yo he de decir que he notado un cambio. Sergio, quiero decir que he notado un cambio desde que empecé a trabajar con vosotros, con José, con Fran, con Raúl, que son, los expertos en neuromodulación. El paciente, después de una recuperación de una cirugía, sí que lo nota. O muchas veces para esa inhibición que hacemos nosotros con los torniquetes de la isquemia, una serie de cosas, ayuda mucho a recuperarse ese paciente. De hecho, es un tema que estamos intentando hacer cada vez más artroscopias, hasta de sutura meniscal, etcétera, sin la isquemia, para todo ese daño muscular que antes, o que los traumatólogos decimos que, bueno, no pasa nada, ya recuperar esa atrofia muscular. Los fisios que valoran con la tomografía, con la neuromodulación, sí que nos dicen que hay un daño muscular muy grande, que es como, ponemos un ejemplo, tú te pillas la pierna o un brazo con un canapé y estás 1 hora y media con el brazo debajo de la cama
y luego te va a costar recuperarlo. Nosotros que hacemos más o menos como un torniquete ahí controlado en el muslo, no es lo mismo, pero a nivel de daño muscular, etcétera, sí que provocamos bastantes cosas en nuestro día a día que podríamos intentar evitar, o si ya hemos producido, recuperarse con estas técnicas. Muy interesante. Y ahí, David, por ejemplo, tú, si sabes que van a trabajar con la inhibición muscular etogénica, ¿le das algún tiempo? ¿O eso lo decide Josep? ¿O tú le dices, oye, no me lo líes mucho durante una semana? Por ejemplo, un cruzado, una lesión de cruzado. O, oye, ¿cuánto antes? Pregunta práctica. ¿Cuándo empezar a trabajar eso? Bueno, para mí la respuesta de cuándo empieza la fisioterapia, para mí es siempre cuanto antes. O sea, ojalá todos a las 48 horas los pudiera ver un fisioterapeuta, porque es verdad que cada patología dentro de pues eso, un hombro, una rodilla, una cadera, un tobillo, etcétera, cada uno tiene sus fases, pero la fase inicial de medidas antiinflamatorias, controlar el dolor, movilidad controlada, todo eso está visto en todos los estudios que cuanto antes se haga, mejor. Es verdad que en determinadas lesiones sí que intentamos pues, inmovilizar los tiempos que hemos visto que son prudentes, como yo que sé, un escalzo lunar, etcétera, una serie de cosas que sí que se pueden beneficiar de un tiempo de inmovilización, pero justo en el hombro para prevenir la rigidez, capsulitis, hombro congelado, etcétera, las artrofibrosis de las rodillas, todo eso, cuanto antes entre el fisio justo con sus protocolos de trabajo, va a ser mucho mejor para el paciente. Centrando un poco los bloques y entrando ya pues eso, en esas lesiones de rodilla, ligamento cruzado anterior, por ejemplo. Josep, tú que ves también futbolistas y más, cuando te llega un paciente intervenido de un ligamento cruzado anterior, ¿qué te obsesiona inicialmente? ¿Qué es lo primero que intentas resolver en esas 2-3 primeras semanas cuando empiezas a trabajar con ellos? Pues primero, sentido común, que es el menos común de los sentidos. De intentar no pecar de protagonismo en el sentido de muchas veces, y esto es una parte también negativa de la fisioterapia, en algunas ocasiones se intenta pecar de protagonismo y se hacen demasiadas cosas y cosas que no hacen falta al principio en las fases inflamatorias o las fases agudas. Entonces, lo primero que le doy importancia es a lo más básico. Tener la movilidad articular. Yo soy muy fan de la ecografía y a todo el mundo en cada sesión valoro con ecografía, no con la intención de dar un diagnóstico, sino por saber qué tengo entre manos, si tengo más líquido, si tengo menos líquido, dónde el dolor que tengo, si es neuromuscular, las técnicas que voy a realizar que sean ecoguiadas. Entonces, valoro con ecografía, veo la cantidad de edema. De hecho, hace pocas semanas, por primera vez, pude observar en una rodilla un cíclope con ecografía, que no me había pasado nunca desde la vista posterior. Y no sabía lo que estaba viendo, ¿eh? No sabía. De hecho, llamé al doctor y le digo, hay una estructura fuera de lo normal, demasiado homogénea, que no la había visto anteriormente, y el doctor consideró hacer una resonancia magnética y apareció un cíclope. Entonces, si nosotros vamos a ser la primera línea en este sentido, porque estamos todos los días, aunque cada 15 días o cada mes tenga la revisión con el médico, que es completamente normal y necesario, pero tenemos que estar al tanto de lo que nos podemos encontrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, le doy importancia a eliminar banderas rojas. Muchas veces, de forma secundaria y sin yo quererlo, me he encontrado trombosis a nivel de la zona poplitea. Y de repente me lo encuentro, informe y al médico para que lo vea un vascular. Pero si queremos ser buenos fisioterapeutas y estar en la primera línea, tenemos que saber también qué es lo que tenemos entre manos y saber cuándo tenemos que derivar. Y, por ejemplo, David, cuando hablamos desde el punto de vista enfrentado, tú en un tratamiento de un ligamento cruzado anterior, ¿cuál es el error más frecuente que te has observado al tratar con fisioterapeutas? Y, por ejemplo, me imagino que ahora no lo tendrás, ¿no? Tratando con Josep, pero seguramente alguna vez has estado con algún otro fisioterapeuta y también interesa saber qué es lo malo, qué es lo que no tienes que hacer o qué es lo que no nos gusta. Sí, bueno, yo creo que vamos un poco en la misma línea que estaba diciendo Josep, que si trabajan ellos con la ecografía, si saben hacer una buena valoración, enseguida el propio fisioterapeuta va a ver si tiene muchos líquidos a rodilla y no está forzando al paciente a hacer una flexión máxima cuando la rodilla está ocupada, que luego nos lo mandan y le hemos sacado 80 de martros que tenía después de un cruzado, por ejemplo, que es a veces frecuente, por mucho que intentemos con los protocolos pararlo, o
muchas veces cuando la pregunta es, oye, ¿y tenía alguna lesión más? Porque muchas veces es un cruzado, es otro cruzado más, no, es un cruzado más una sutura meniscal. Entonces, muchas veces, como decía antes también, que la sutura meniscal puede ser simple o compleja, eso es muy importante que lo sepa el fisio para pues la movilidad posoperatoria, todos los pasos que tiene que seguir, si saber que tiene que ser más prudente el primer mes o las primeras 4 o 6 semanas, o si puede cortar más al paciente. Si es un ligamento cruzado aislado, normalmente el protocolo es apoyo parcial con ayuda de muletas, movilidad completa según tolerancia al dolor, medidas antiinflamatorias, como ha dicho, y normalmente cuando revisamos a las 3-4 semanas, ahí vamos viendo un poco el feedback de cada uno de cómo se ve la atrofia muscular, cómo está el paciente, control del dolor, etcétera. O sea, yo creo que es no pasarse en esas líneas rojas que decía Josep sin saber de verdad qué se ha hecho en la cirugía. Por eso siempre digo a todos que invitaos a quirófano si queréis para venir y ver de verdad cómo se hace el ligamento cruzado. Porque una cosa es que lo estudies y otra cosa es que veas cómo cogemos nosotros la plastia, cómo metemos un tenotomo, cómo recogemos un isquio, cómo hacemos los túneles de hueso, cómo el paciente te puede referir, oye, pues me duele aquí en la parte del fémur. Si no has visto o no sabes lo que puede haber ahí, pues puedes estar errando en tu diagnóstico o en tu tratamiento de fisio. Si sabes lo que hay, le puedes explicar y tranquilizar al paciente, que muchas veces vienen asustados. Con respecto a esa pregunta, se acordará el doctor Benedito, hace pocas semanas, tanto David como compañero Jiménez, tuvimos un caso en el cual una sutura meniscal con LCA que no se cumplieron las bases de ir más rápido de lo que toca, hace que fuéramos después más lento. Por eso muchas veces es muy importante, importante no fundamental, que la persona que ha operado al paciente, si te dice que tienes que ir más lento o te dice que aquí se ha encontrado esto y con cautela, eso va a misa. Eso se tiene que cumplir siempre. Y en algunas ocasiones te puedes encontrar fisiokamikazes que hace que eso se altere. Sí, no, súper importante. Bueno, pero al final esto, lo que estamos hablando, es crucial la comunicación, ¿no? Y viceversa. Tú a lo mejor como traumatólogo no sabes quién lo va a ver o no. Y dices, bueno, pues no me la juego, lo dejo un mes sin mover, entre comillas, ¿no? Y ya que empieza a partir, y te llegan problemas de rigideces, capsulitis, etcétera. Rigideces y tal. Es importante tener esa facilidad y fluidez para que se sepa que se ha hecho. Y en los casos de rotura de cruzado o cuando ha habido problemas, puede haber un fallo en la readaptación, hemos querido ir muy rápido, fallo de técnica quirúrgica, puede haber, bueno, puede haber de todo, entiendo, ¿no? Pero ¿Cuál es creo la que primera? siempre, yo creo que siempre es una combinación de varias cosas. Al final, como la prueba está del queso lleno de agujeros, que se van cumpliendo una serie de cosas y al final, como decía Josep, puede ser que haya ido muy rápido porque los pacientes se quieren recuperar súper pronto, al tercer, cuarto mes ya quieren estar jugando porque no les duele y están todos perfectos. La técnica quirúrgica, como siempre, pues todo el mundo podemos errar en la posición de los túneles óseos, en la preparación de la plastia, en el tensado, etcétera. Y yo creo que el que enseguida el fisio al final, que es el mejor amigo del paciente porque es el que lo ve casi toda la semana, vea esas señales de alarma y te lo sepa derivar pronto y también por parte del médico tener esa facilidad o ser asequible, oye sí, mándamelo esta semana y le vacío de martos o no, mándamelo y lo exploro bien a ver si ha podido pasar algo porque muchas veces por la parte que nos toca a los médicos somos muy tajantes. Oye, no, he dicho que en un mes y medio y hasta un mes y medio no lo veo. Pase lo que pase. Pues esa parte no tampoco es un fallo nuestro. Lo que quería decir al resto de fisios que lo están viendo, que pierdan ese miedo, que sepan que la comunicación, como decía nuevas generaciones, o bueno, con la comunicación médico-fisio, que tiene que estar ahí. Me da igual por un correo electrónico, por Instagram, por no sé cuántos, os presentáis al médico que lo ha operado, o del informe, oye, mira, soy el fisio tal, de la clínica tal, que estoy viendo a este paciente que operaste el lunes. Es que creo que no mueve la rodilla nada para el tiempo que lleva operado. Podrías verlo antes o cualquier cosa, porque eso nos ayuda también a nosotros. Es un éxito compartido, que decir. Súper importante derribar esos muros, ¿no? Bidireccionales, además. Y otra parcela de lo del LCA que puede ser interesante, hace pocas semanas participé en un congreso de la SEROT y también hay un tema que está más introducido en el mundo de la fisioterapia y algo menos, o empieza ahora en el de la traumatología, que hace poco hubo una entrevista del doctor Leyes en el diario ABC, en El País, perdón, el hecho de la carga cognitiva. La lesión del LCA es una lesión neurocognitivo-estructural. Estructural porque es la zona que solventáis el problema, neural por el intercambio de información aferente-deferente y cognitivo por los loopings de información que se produce en la corteza motora. Y esa parte neurocognitiva
también se tiene que trabajar durante el proceso de readaptación. Y, por ejemplo, para la gente que esté escuchando, hay varios estudios y publicaciones, sobre todo de Matt Taberner, que habla mucho de cómo se tiene que llevar un proceso de readaptación desde poca carga cognitiva hasta alta demanda cognitiva. Entonces, el proceso del LCA no solo se tiene que hacer lo que se está haciendo hasta ahora, que es correcto, a nivel de masa muscular y ejercicios, fuerza, pero luego también está la parte cognitiva. Ahí ahora estamos atacando mucho la rodilla, pero vamos a dar un pequeño salto, un salto hacia arriba. Quizás en un ligamento cruzado no tenemos tantas dudas, hay protocolos un poquito más establecidos, pero, por ejemplo, hay una patología, que me corrija David si no está de acuerdo, que cuando te llega como traumatólogo, bueno, de entrada eres más bien conservador, por lo general nos gusta mandarla al fisioterapeuta, nos gusta y es lo correcto, ¿vale? Es lo que dice la ciencia, que es la lesión de SLAP, ¿vale? Entonces, muchas veces ante una lesión de SLAP, tú te sientes ya un poco incómodo y dices, ostras, esto primero al fisio que me lo valore, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta desde enfrente, Josep, como fisioterapeuta, ¿qué es lo que siente el fisioterapeuta cuando le llega una lesión de SLAP? ¿Un desafío? ¿Un paciente complicado? ¿Tienes líneas de tratamiento sólidas? ¿Cuál es tu experiencia al tratar una lesión de SLAP, por ejemplo? Pues tengo la suerte que el centro de Calpe está cerca de Benidorm y el Benidorm tiene un equipo en la Liga Sobal. Y es una lesión bastante típica dentro del mundo del balonmano. Entonces, si se opta por tratamiento conservador, partimos otra vez bajo las 3 casillas, dolor. ¿Cuándo tiene el dolor? ¿Cómo es ese dolor? ¿Le permite realizar tareas con el equipo? ¿Le permite realizar una semana tipo? Sí. No, le molesta solo con los lanzamientos más abiertos. Depende de la posición donde esté en el terreno de juego. Pues se recoge toda la información de la parte del dolor. Con respecto a la estructura, tenemos el informe de la resonancia del doctor, donde el tipo es SLAP, no sé cuántos. Vale, parte de la estructura hay un daño estructural. Pero luego nos vamos a una parte que en esta lesión para mí es fundamental, que es la parte de la función. Dentro de la fisioterapia también existen técnicas, como es la electromiografía, que te ayuda a cuantificar cómo se está comportando cada grupo muscular superficial. Puedes recoger información de cómo se comporta el serrato, cuando tiene que armar el brazo, si tiene una sobredemanda del trapecio superior, del pectoral, cómo se está encontrando el deltoides. Y aparte, eso a nivel de activación. Y luego existen protocolos validados científicamente con plataformas de fuerza, con dinamometrías para saber ratios, rotación interna, rotación externa, ABD, y tienes la idea de cómo se encuentra la tercera parcela, que es la función. Sabiendo que el deportista va a tener unas exigencias, tenemos que intentar de forma conservadora mejorar lo máximo posible las capacidades. Entonces, optamos primero por un tratamiento conservador en la línea de mejorar la parte de la función para que mejore el dolor y luego vemos si es capaz de poder superar las exigencias del balonmano en este caso. Claro, ahí te has ido al balonmano. Yo no había dicho nada de deportista, pero... Voy a preguntarle a David si te cambiaba un poco el manejo en un deportista de élite en este tipo de lesiones y una que a veces tienen bien, ¿no? calendarios que nos hacen tomar decisiones fuera de lo que... Claro. Bueno, al final, deportista de élite o deportista amateur o muchas veces, porque el que te viene a la consulta al final es para él es un deportista de élite, por decirlo así. No, pero en el caso de la lesión de SLAP, por ejemplo, yo creo que lo que dice Josep, el valorar la función por la cinética de la escápula, de cómo funciona, cómo acompaña el hombro, porque todos tenemos la consulta pacientes con SLAP, asintomáticos totalmente, que se han hecho una resonancia por otra cosa y le aparece la lesión de SLAP y son deportistas, juegan a pádel, a tenis, lanzamiento como vóley, balonmano, etcétera, y el paciente no produce dolor. Entonces, valorando la primera casilla, como dice siempre, del dolor y luego la función que tiene ese paciente, ahí podemos hacer un rango de tratamientos valorando si es más deportista de élite y cómo va evolucionando. Porque si no puede hacer una semana tipo, no puede entrenar, no puede jugar el partido, ese paciente, ese deportista, hay que dar una solución. Primero, intentar seguramente con tratamiento conservador, 3-4 meses, a ver si corregimos los déficits musculares que tiene, si es que los tiene, y si valorando eso no los tiene, pues ya hay que ofrecer una versión quirúrgica. Es verdad que o reinsertando el SLAP o haciendo una tenodesis, que nosotros es verdad que somos muy partidarios de la tenodesis, porque es verdad que reproducir la inserción otra vez de la lesión de SLAP justo en la glena para gente deportista con una rotación externa máxima, abducción, mucho lanzamiento, yo creo que es difícil. Y es verdad que el trabajo aquí, justo el binomio de fisio y trauma, o sea, si no trabaja bien este tipo de lesión, esto yo creo que es
mejor ejemplo para ver una combinación de un tándem, de que primero tratamiento conservador, yo sé, vamos a intentarlo, vamos a ver en 2-3 meses cómo va la electromiografía, la movilidad, la función, el dolor, si vemos que no, reevaluamos y ya el paciente lo tiene que entender, lo que habéis dicho los calendarios. Un deportista de élite siempre te va a decir, y no puedo operarme ya a final de temporada, engancho todo el verano, etcétera. Pues bueno, habría que ver un poquito el calendario también de cada uno, porque es una lesión que si te invalida a nivel de no poder ni jugar ese fin de semana, pues tienes que parar. O sea, tienes que saber tú que hasta que no te recuperes la lesión no vas a poder hacer tu deporte y puedes estar dañándote más que curándote, por decirlo así. Vale, perfecto. Hemos entrado a comentar el SLAP, pero dando un pasito atrás, en tu caso, Josep, cuando llega a tus manos, ¿no?, un paciente con dolor de hombro, ¿qué banderas rojas o qué reflejas un poco lo que hablábamos antes? ¿Qué señales te hacen pensar o te hacen remitirle a David ese paciente o qué paciente dices, oye, pues voy a tratarlo yo porque puede mejorar? Matiz, paciente sin diagnóstico. Sí, un paciente que te llega a la Paciente sin clínica, diagnóstico que llega con dolor. Llega con dolor de hombro, oye, Josep, me duele el hombro, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cuál es tu manejo y qué cosas te hacen enviar a ese paciente? La primera bandera que tendría en cuenta es si el dolor es un dolor raro que no puedo identificar. Dolor que no se manifiesta siempre igual, que no tengo claro si es tendinoso, que quiero descartar que sean cosas más graves, que prefiero tener una prueba diagnóstica para ver cómo está la estructura ósea. En este caso, si el dolor no me cuadra con cómo se manifiesta ni tiene un comportamiento regular, siempre voy a enviar al doctor para que haga una prueba diagnóstica. Y luego, una de las cosas que menos me gusta tratar en consulta, porque a largo tiempo no suele tener muy buenos resultados, son los impeachment puros estructurales de subacromial, que en muchas ocasiones, si es porque tiene un tipo de acromion que está irritando al tendón del supraespinoso, que después de hacer muchos ejercicios no puede volver a hacer su dinámica de hacer crossfit, de ejercicios por encima de la cabeza, jugadores de pelota valenciana, en este caso rápidamente los derivo para valorar si tiene que operar o no con el doctor. Ahí se puede abrir otro melón también relacionado, ¿no? Que a mí personalmente me preocupa mucho, que es la dinámica escapular, ¿no? La escapulotorácica, que pues siempre lo vendemos como nuestro gran aliado y a veces nos llena la boca diciendo, no, esto hay que mejorar la movilidad escapulotorácica, pero de verdad me preocupa, no es nada fácil. Y vuelvo a lanzarte una pregunta, perdona, y esta es un poco envenenada. ¿Cómo podemos o cómo ayudas a tus pacientes a mejorar la movilidad escapulotorácica? ¿Tienes, no sé, 2-3 ejercicios clave que sí incluyes siempre o no es solo basado en ejercicios? Ese esquema no, quiero decir, hay un error y en esto ha hecho mucho daño a las redes sociales, que es que no existen 2 o 3 ejercicios que funcionen, porque habrá gente del baloncesto que tiene un tipo de escápula, otros de fútbol sala, después una persona que trabaja en la panadería, entonces no es agua para todos, porque cada uno tiene unos vectores, cada uno tiene una biomecánica, pero lo que mejor resultado me da es, primero, en la casilla de la función, cuantificar cuáles son los músculos que no están trabajando. Porque en muchas ocasiones puede ser falta de trapecio inferior, falta de serrato, falta de romboides, exceso de trapecio superior, exceso de subescapular, exceso de pectoral, y teniendo datos objetivos de qué es o qué crees que puede estar generando la disfunción, vuelvo otra vez a terapia manual y neuromodulación para potenciar o inhibir lo que no está nivelado. Y una vez intentamos regularlo con la electromiografía, mucho trabajo de biofeedback para saber en qué momento y de qué forma son capaces de activar los músculos que no reconocen. Claro, una zona con tantas inserciones es lógico lo que dices, que evidentemente van a ser tratamientos muy diferentes para un mismo problema. Muy bueno. Gracias, Josep. Muy interesante. A vosotros. ¿Querías preguntarle, Juan, respecto al dolor de hombre? Ibas a decir si iba a decir algo David o no, y si en este tipo de pacientes también que tienen dolor, si asociáis infiltraciones o no, o si no te gusta mucho el tema de infiltraciones o incluso bloqueos diagnósticos. No se puede hacer. Nosotros, es verdad que lo que estaba diciendo Sergio, que como es una zona con tantas inserciones, tanta musculatura, digamos, no, tienes que mejorar la cinética escapular. Vale, pasamos el melón al fisio y es una cosa yo creo que muy difícil de trabajar. Es verdad que yo sé que con la electromiografía puede localizar muy bien los músculos, pero luego hay que trabajarlos, tienen que responderte, hay que estimularlos con neuromodulación. O sea, es un trabajo
porque decimos mínimo de 3, incluso a 6 meses. O sea, no es me voy un mes al fisio y luego vuelvo, pero me sigue doliendo, opérame. O sea, yo creo que el paciente también tiene que entender mucho los tiempos. Nosotros, obviamente, como son zonas de irritación, de impeachment, sí que es verdad que podemos asociar ecoguía, algún corticoide en alguna bursa que esté muy inflamada, etcétera, o si asociamos la oportunidad del TSE, de supraespinoso parcial, etcétera. Hablamos también de las infiltraciones de PRP, del plasma. Es un poquito ir jugando para entre los dos ayudar al paciente a superar esos dolores, que volvemos a lo mismo. Tampoco hay que tener miedo a la cirugía, que es lo que hablamos mucho con los pacientes. Si tú ves que has hecho las cosas bien, estás haciendo un protocolo estricto, vas mejorando X ítems, pero no llegas a jugar sin dolor, no llegas a hacer tu trabajo sin dolor, tu día a día, pues oye, tienes que pasar a quirófano, porque muchas veces además con la artroscopia vemos otras lesiones que no se veían, como un jugador que tuvimos de balonmano que tenía una lesión condral muy grande también en la cabeza posterior del húmero, una serie de cosas que al final muchas veces se nos escapan y cuando nosotros la tratamos dentro de la cirugía, el paciente pues mejora muchísimo. Sí, no, pero efectivamente eso, muchos de los pacientes al final lo que vemos es el síntoma, ¿no? Que es el dolor y detrás hay un desequilibrio muscular que precisa tiempo para diagnosticarlo y valorarlo y tiempo para tratarlo. Y mira, de esto que hablaba David, de la interconexión entre fisio y trauma, por ejemplo, uno de los casos de un hombro que tuvimos, nos vino el hombro ya operado y tenemos que ganar rotación externa porque era un jugador de balonmano. Y con las técnicas de fisioterapia o llegas hasta donde puedes llegar y mira, David, hacemos los trabajos, nos estamos quedando a esto. Mejora un poco la rotación externa, pero vuelve otra vez al inicio. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos hacer? Pues él, bajo su punto de vista, pues aquí podemos ir a hacer este tipo de intervención para ecoguiada, para ver si mejora. Y al final, el fisioterapeuta debe saber hasta dónde llegan sus metodologías, sus técnicas y hasta dónde entra la línea del trauma para intentar mejorar, en este caso, el objetivo principal, que es la rotación externa. Mira, ahora vamos a dar un pequeño salto, que es a las lesiones musculares. Quizás aquí, Josep, más que en ninguna de las otras patologías, los fisios sois casi siempre son lesiones que muchas veces os entran a vosotros e incluso si le entran primero al traumatólogo, acabará en vuestras manos, ¿no? Entonces, ahí yo me pregunto, ¿cuándo claudicar? Es decir, ¿dónde está el límite en una lesión muscular o cuando le pides una valoración a David, donde dices, oye, esto no, por aquí no podemos, ¿le puedo beneficiar de algo más? En el caso de lesión muscular. Correcto. Roturas musculares, ¿vale? O incluso podemos hablar de derrames importantes. Por ejemplo, en el caso de la lesión muscular... pienso en un gemeto, pienso... No, sí. Donde más tiramos en este caso de... Yo lo que intento en algunas ocasiones es, en los últimos años, siempre he estado relacionado a clubes deportivos, a clubes de fútbol, trabajando con servicios médicos. La metodología y el trabajo interdisciplinar en un club de fútbol es muy diferente a lo que te encuentras luego en el día a día de una consulta o incluso en el día a día de la sanidad pública o privada de las comarcas. Que tendría que mejorar mucho bajo mi punto de vista, porque ahora, de los últimos años no, porque conozco a David, pero yo os aseguro que por esto digo lo de la lesión muscular, que en las comarcas donde yo estoy, rara vez me han querido evacuar un tenis leg. Pero yo decía, si es un deportista que tiene una lesión diagnosticada, tiene un tenis leg, tiene un hematoma encapsulado, por favor, miren esta zona y encima, con todo el respeto, si lo consideran extraer, creo que será positivo. A nivel deportivo, no puedes dejar un tenis leg que se fibrose el hematoma entre las dos fases. Es que al final es nada funcional y es un riesgo de roturas y de sobrecargas y de lesiones futuras. Y muchas veces, que no sé por qué, se peca de no extraer el hematoma. Y eso es una de las cosas que no entiendo. Es muy resolutivo, ¿eh? Y a veces hay que repetir, además. La verdad que me sorprende. Sí. Se lo explicamos al paciente, de hecho. Le digo que esta es la primera, pero que muchas veces hace falta volver a extraer y volverlo a ver a la semana, 10 días, etcétera. Mira, y otros dos casos de los últimos meses, dos casos de mujer no deportista, que también yo hablo y a lo mejor me podéis corregir si me equivoco, pero la actual sanidad pública, arrancamiento del tendón del isquio y optan por tratamiento conservador.
el 99% de las veces, Sí, pues, por no decirte el 120%. Pero en este caso que son mujeres, digo mujeres porque han sido mujeres, pueden ser hombres, de entre 45 y 50 años que les gusta jugar al pádel, que les gusta tener una vida activa, y a mí no me entra en la cabeza que no sea quirúrgico. Es que no, porque luego he visto lo que pasa. Arrancamiento proximal del tendón, dices, ¿no? La inserción. Sí, sí. A ver, ahí depende también mucho de la retracción, de cuánto, pues eso, de los tiempos, y yo supongo que, como has dicho, la sanidad pública y bueno, muchas veces también la privada, el paciente te llega ya con esa lesión muy pasada, muy retraída, etcétera, y entonces como que el beneficio de reinsertarlo, pues hay que explicárselo muy bien al paciente. Hay veces que nosotros hemos intentado, después de llevar 4 o 5 semanas por la tardanza un poco diagnóstica, fijarlo al nivel de isquion y en el momento que vuelves a estirar la pierna, arrancarse toda la inserción. Entonces, claro, tienes que plantear ya asociado a un injerto. O sea, son como cirugías y yo creo que decisiones un poco complicadas. Y como decía Sergio, o sea, muchas veces el 120% se dice ortopédico y que, bueno, eso ya se te pegará ya al músculo, hará como una especie de tenodesis y ya está. Ya tú readaptarás tu deporte. Es verdad que a nivel funcional, como tú bien dices, es fatídico para todos los niveles musculares y más si eres deportista, deportes como de arrancada, como pádel, tenis, etc. Ahí tendríamos que mejorar mucho, yo creo que todos, en realidad. Y ahí el timing es importante porque ya empiezas vendido desde el principio. Nosotros quizás la defensa sea esa muchas veces. Y volviendo a lo de las lesiones musculares, ¿utilizas alguna técnica para monitorizarlas? Entiendo que quizás la ecografía. ¿Qué te ha dado la ecografía, no? Siempre. Tengo el regalo o la virtud de que en este caso, cuando tengo lesiones musculares, siempre trabajo con Carles Pedret y leer los informes de Pedret es un regalo, porque es un tomo que me lo imprimo porque es espectacular ver, en este caso en España, gente tan potente que sepa tanto sobre una parcela y trabajamos de forma conjunta cuando tenemos algún paciente y él sabe de sobra que yo necesito hacer la ecografía para ver cómo va el proceso de cicatrización, si se va generando fibrosis, si se desliza bien entre planos. Y me sorprende, por ejemplo, que una persona con la reputación que pueda tener Pedret, que vea normal que trabaje con ecografía y que luego en consultas de alrededor de ambulatorios de alrededor de la comarca que tilden de el fisio no puede hacer ecografía. Entonces son cosas que a veces pues, me estalla la cabeza. Claro, probablemente ahí hay mucho desconocimiento y obedece a cosas iniciales, ¿no? De la vieja guardia, las nuevas escuelas. Pero es que esto es el día a día. Con el tiempo se vaya reduciendo, ¿verdad? Esto es el día a día. De esta última semana podría poner 2 casos de comentarios fuera de tono de qué hace el fisio derivando un paciente al traumatólogo. La dirección es al revés. Es el trauma el que envía al fisio. Y no sé. Pero es que esa persona te ha hecho una ecografía, ya están haciendo esas cosas, y yo, sin generar ningún tipo de diagnóstico médico ni prejuicio. Y es que al final, después de verlo, los envío al traumatólogo. Entonces, hay veces que digo, me he perdido algo en el camino. Desde luego. Bueno, vamos cerrando quizás con las preguntas. Sí, vamos a hacer algunas preguntas rápidas. más de respuesta corta. Bueno, empezaría por lo más corta que podáis. ¿Técnica que más ha cambiado vuestra práctica en los últimos 5 años? En tu caso, Josep, técnica de intervencionista. Ecografía y neuromodulación con MG. Perfecto. David, ¿qué es lo que más ha cambiado en tus últimos 5 años con lo que más ha... Yo creo que en la inestabilidad de hombro, cómo hemos cambiado un poco para el tema de los defectos óseos, cómo hacemos ahora aumentación y cómo hacemos, por ejemplo, la técnica de bone block ahora, de aumentación ahí por artroscopia, porque hemos visto un cambio en los pacientes muy grandes y es verdad que antes se hacía pues, más en la target y ahora estamos de determinados pacientes haciendo mucha aumentación con el tope óseo y los pacientes están muy contentos para luxaciones recidivantes, estas que le han operado 4 o 5 veces del hombro, defecto de hueso. Y yo creo que es una técnica que deberíamos aprender mucho los cirujanos de hombro para nuestro día a día, porque ya las luxaciones muchas veces vienen con varios intentos de reparación. Sí, aquí tenemos una experiencia parecida, ¿verdad? Nuestro compañero Rogelio también. Rogelio en este caso sí. La verdad es que hace la técnica también de tope óseo y los resultados han sido muy buenos. ¿Qué Y creéis? la recuperación del paciente, muy buena. Sí, muy bueno. Un paciente que tenía compartido, lo he visto y he hecho el seguimiento.
y una recuperación muy buena, muy rápida y sin recidiva. O sea que... Bueno, voy a cortar a Juan, que se Perdón, enrolla. perdón. ¿Qué crees, David, que puede ser respecto a una lesión muscular lo más sobrevalorado? Puedes ahora tirarle a Josep un dardo y decir, pues no sé, nos apoyamos mucho en la ecografía, igual funcionalmente está mejor, o al revés. ¿Qué te chirría más a la hora de No, la lesión muscular? y- yo creo que la lesión muscular, muchas veces la valoración de la ecografía, como es mucho persona dependiente, como siempre decimos, el fisio que lo realiza tiene que controlar mucho esta técnica y saber cuándo a lo mejor alguna rotura es más grande o afecta a la unión miotendinosa o tendinosa, en la cual hay que hacer una resonancia o otra prueba añadida. No todas las roturas son un hematoma que hay que extraer, por decirlo así, y ahí entra un poco lo de los timings, que alguna rotura nos ha llegado demasiado pasada y ya, pues, ya no se puede como reinsertar, por decirlo así. Muy bien. Josep, ¿algo que añadir? Te taco con todas las lesiones musculares que te considero Perfecto. la referencia aquí. No sé si tienes algo A que mí, añadir. una de las... Puede ser que sea por desconocimiento, pero una de las cosas que me extraña, por ejemplo, de los informes de radiología de las lesiones musculares, en el mundo del deporte todas se informan con la clasificación BAMIC y en el día a día cuando no es deportivo no se suelen informar como clasificación BAMIC de 1B, 2A o 3C. No sé si sabéis por qué es eso. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Muchas veces el tamaño de la lesión, claro, te pones un centímetro arriba o abajo y has cambiado esto. Y es lo que sale en el marca al día siguiente, además. Correcto, pero es que eso es un error de concepto, de intentar, ya está más que clarificado, pero intentar trasladar el grado de la lesión por el grado de extensión no es la variable más importante. La variable más importante es la zona semiofascial, miotendinosa, tendinosa, avulsión. Entonces, muchas veces cuando veo informes diferentes, me hago la pregunta, ¿por qué estos informes no utilizan el BAMIC y a nivel deportivo, de forma internacional, sí que se utiliza el BAMIC? No, bueno, al final, al final depende del Depende radiólogo, del radiólogo, es ¿no? como lo que hablábamos antes. Liquidamos Eso con- te diría, depende del radiólogo, creo yo. Claro, al final el informe de una persona, como todo esto. Bueno, entrando un poco ya en la última pregunta, ¿qué es lo que mejoraríais del trabajo multidisciplinar de esto que estamos hablando a nivel, a nivel nacional? Si pudieras hacer ¿Cómo una lo introducción. mejoraríais? Exacto. ¿Cómo lo Pues mejoraríamos? Yo creo que un poco la facilidad de derivación. Se nos ha quedado colgado la bici en el momento más importante. Vaya, David, ¿estás ahí? lo hemos perdido. ¿Qué tío? ¿Cómo se ha borrado? Yo sé, vas a tener que responder tú, me parece. Seguramente. Pues a mí me parece que sería muy enriquecedor que, por ejemplo, en los dos lados, que el Lacerot, por ejemplo, si pudiera llegar a dar el caso de que algún fisio pudiera estar cerca del Lacerot para simplemente explicar las nuevas técnicas que existen en fisioterapia, la evidencia científica de lo que se hace, para que simplemente el mundo de la traumatología, que en muchas ocasiones ya es así, pero que todos los rincones de la traumatología sepan qué se hace en fisioterapia, por qué se hace y cómo se hace, y luego dentro del campo de la fisioterapeuta o de las organizaciones de fisioterapia, que tengan acceso o contacto con traumatólogos para que se sepa durante el día a día los nuevos avances, esto sirve para esto sirve para lo otro, porque en muchas ocasiones se desconoce. De hecho, hace poco estuve en un congreso en Madrid que exponía Miquel Sánchez y yo, bajo mi desconocimiento, yo no sabía, por ejemplo, que existían tantos tipos diferentes de PRPs, ni que se podían activar de una forma o de otra forma, y entonces Coche, ¿no? Sí. yo creo que todas esas cosas en los dos lados es interesante que se sepan para simplemente en el momento que necesites una técnica u otra técnica, saber a quién tienes que acudir. En esa línea, un poco ahora, también a raíz de la pregunta, queríamos dar nuestra pincelada o un poco tender la mano. Al final, la idea de INCOT surge un poco por eso, ¿no? Por fomentar comunicación, que no somos solo un grupo de traumatólogos, ¿no? Y sí que ahí nos gustaría hacer un momento la palabra a María Ferrer, que es nuestra gerente, y probablemente tender la mano a compañeros, como decía, fisioterapeutas, adaptadores, clínicas de otros lugares, también para que sepan cómo establecer una vía de comunicación con nosotros y viceversa, para nosotros poder contactar con ellos.
María, te damos la palabra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Y sí, desde INCOT, pues al final lo que creemos es una medicina moderna, colaborativa, centrada en el paciente, buscando la excelencia, y al final creemos que el futuro no va de elegir entre si cirugía o rehabilitación, sino de saber integrarlas. Entonces, desde aquí, pues invitamos abiertamente a los fisios que quieran pasarse por nuestras instalaciones a nivel de cirugía y consultas, que estamos con base en Quirón, Valencia, y estáis invitados a pasar un rato con nosotros, a ver cómo trabajamos, contactar conmigo. Después de toda la gente que habéis estado conectados tendréis la sesión grabada y tendréis acceso, tenéis mi email disponible y teléfono, así que voy a hacer un poco de nexo de unión entre la gente que quiera venir y, por supuesto, los cirujanos también estáis más que invitados a vernos, pero bueno, como eso tenemos más contacto en el día a día y es más fácil para nosotros, por eso abrimos esta sesión a la parte de fisio, que al final que yo creo que después de esta sesión queda súper claro que cuando Trama y Fisio trabajáis alineados, las decisiones son más sólidas, los mensajes al paciente son más claros y los resultados mejoran, que es lo que a todos nos interesa. Así que nada, desde como gerente daros las gracias y estamos súper abiertos a que vengáis a vernos, que es vuestra casa, y que aquí estamos en Valencia esperándoos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Os dejo a todos en el chat 2 mails de contacto, ¿vale? Por si alguien quiere establecer comunicación, que son gerencia@incotvalencia.com y academia@incotvalencia.com, ¿vale? Tanto para fisioterapeutas como traumatólogos, queda la mano tendida. Gracias, María. Bueno, y sobre todo, gracias a David y a Josep por haber ayudado un poco a dar estas pinceladas y a generar un poco como un cuadro general, ¿no? De dónde estamos ahora. Me parece muy interesante el punto de vista de Josep, porque es algo que no vivimos. O sea, la verdad es que yo no genero esas dinámicas quizás hasta tóxicas con compañeros, pero bueno, claro, tú las vives. Sí, no. O sea que está bien en parte de denunciarlo a veces, ¿no? Sí, como queja. Pero es verdad que yo creo que no les dé miedo a nadie contactar con el traumatólogo de la manera que sea, que ahora hay muchos medios y de verdad que yo creo que hablo yo y otros compañeros, supongo, como Juan y Sergio, que nunca os vamos a contestar como le han contestado a Josep, por ejemplo. O sea, creo que creemos más en el trabajo juntos para el mejor del paciente. Por supuesto. Y al final, bueno, yo también trabajo en una mutua también, los fisios te dan una perspectiva, tratan o ven mucho más tiempo a ese paciente, lo ven mucho más veces que tú y te aportan una información extra que es muy importante, pues al final en pro y en beneficio de ese paciente, ¿no? Entonces, y yo me permito hacer un comentario, que es que hoy en día, y más con acceso a la información que hay, no solo lo sabes tú y lo sé yo o lo sabe Josep, esto el paciente lo sabe. Y el paciente va a buscar lugares y va a buscar clínicas donde la gente colabore. A veces ya no buscas al fisioterapeuta X o al traumatólogo X. Buscas un sitio donde sabes que, oye, que aquí no va de individualismos, que entre todos. Y también quería acabar con la otra parte del mensaje, que también me la encuentro en muchas ocasiones, que en muchas ocasiones, por ejemplo, el fisio también tiene que saber cuándo no se puede hacer más. Es decir, en muchas ocasiones me he encontrado, por poner un ejemplo, paciente con una gran artrosis de cadera que lleva 55 sesiones y a decir, ¿no será que se tiene que operar? ¿No será que tiene que ir porque es las dos líneas? En algunas ocasiones me encuentro esa vieja guardia y en otras veces me encuentro el superfisio funcional de no inmovilizar, no operar, pero bueno, depende. Exacto, desde luego. Claro. Bueno, pues el mensaje parece que queda un poco entendernos la mano. Sí, no va a haber combate al final. Exacto, nos hemos quedado sin batalla. Tablas, yo creo que tablas. Y yo he de decir que para mí es un lujo trabajar con David. Para mí, yo creo que el afortunado soy yo. Has tenido suerte. Eso hay que trabajar todo en equipo. Eso hay que potenciarnos unos a otros. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando, paremos ya la grabación y todo eso. Nada, para lo que necesitéis, estamos en contacto y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en futuras sesiones. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.